Bueno chicos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la ponencia. El día de hoy el Comité Permanente Académico de SOCIEN UCB les trae una ponencia sobre patología cardiovascular. El tema es insuficiencia cardíaca aguda y crónica. El expositor del día de hoy es nuestro compañero Diego Cornejo Beltrán, al cual voy a ceder la palabra para comenzar con la ponencia. Perfecto, José. Muchas gracias. Bien. Buen día a todos, chicos. Soy Diego Cornejo Beltrán, ya lo mencionaron. Soy el hermano mayor que está a cargo de la asignatura de Bases Farmacológicas 1. Y hoy vamos a hablar un poco del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. De repente mi voz en algún momento puede sonar un poco gruesa o ronca o seria, pero la idea del proyecto es hacer la ponencia un poco amena. Por ahí de repente suelto una broma de la nada, pero es para que esto no sea muy frío, ¿sí? Entonces, como dije en un inicio, por el chat de Zoom voy a enviar, o bueno, ya está enviado, voy a enviar nuevamente el link donde ustedes pueden ir enviando sus preguntas que desean que se les respondan al final de la ponencia, ¿sí? Bien, entonces comencemos. ¿Cómo va a ser el desarrollo de la ponencia? Vamos a hablar inicialmente de unos términos previos, ¿sí? Que se van a repetir reiteradas veces. En esta ponencia vamos a hablar de la etiología y la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y luego nos vamos a meter de lleno al esquema de tratamiento farmacológico. Bueno, comencemos. Los términos previos, estos términos se van a repetir constantemente, ¿sí? Vamos a hablar de sístole, que es el periodo de contracción cardíaca, diástole, el periodo de relajación cardíaca, la fracción de eyección. Hay que comprender que la fracción de eyección es el porcentaje del volumen sistólico que es eyectado en cada sístole del total que contiene el ventrículo izquierdo justo antes de la contracción, es decir, en telediástole, y se encuentra en torno al 60-65%. Y estas siglas se va a repetir muchas veces. Uh, es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. R reducida, K igual, HF, falla cardíaca. ¿Sí? Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Con una fracción de eyección menor al 40%. Y cuando es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, esta es de 40 a 50%. La precarga es la carga o volumen que distiende el ventrículo izquierdo antes de la contracción o sístole. Y la poscarga es la resistencia contra la que el ventrículo debe enfrentarse para expulsar la sangre hacia los grandes vasos sanguíneos. Ahí tenemos un esquema súper clásico que siempre se muestra de la regulación de la presión arterial. Mencionar que el volumen sistólico con la frecuencia cardíaca son determinantes del gasto cardíaco, que a la vez puede modular el retorno venoso. El gasto cardíaco y la resistencia periférica son determinantes en la presión arterial. Los vasoreceptores carotídeos y aórticos reciben señales de la presión arterial y las envían a centros motores medulares y cardíacos, que las reenvían a centros nerviosos superiores, son procesados y reenviados nuevamente. Pueden modular la frecuencia cardíaca, la resistencia periférica y el retorno venoso. Ahora bien, el retorno venoso tiene un efecto sobre la precarga, así como la presión arterial de manera directa sobre la poscarga. Tanto la precarga y la contractilidad de la poscarga pueden modular el volumen sistólico. Ahora sí, hay que meternos de lleno en insuficiencia cardíaca, conociendo estos términos previos y esta breve introducción. La insuficiencia cardíaca para la Fundación del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón va a ser definida como un síndrome clínico complejo resultado de la alteración estructural o funcional del llenado ventricular o de la expulsión de sangre. Va a ocasionar síntomas clínicos cardinales de disnea, fatiga, edemas y estertores. La epidemiología es un punto importante que nunca se debe omitir, ¿sí? Es totalmente relevante. Es un problema de salud pública mundial que afecta a más de 20 millones de personas. La prevalencia sigue en un modelo exponencial y se incrementa con la
Esto debido a que cada vez más la población es de mayor edad, es una población longeva. Afecta aproximadamente del 6 a 10% de la población mundial de una edad de mayores de 65 años de edad. Las mujeres representan casi 50% de los casos de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Esto se ve porque ellas tienen una mayor esperanza de vida, ¿sí? No se hablaba de factores predisponentes, sino que ellas representan el mayor porcentaje de casos porque ellas tienen una mayor esperanza de vida a comparación que los hombres. Se dan cuenta que los hombres a veces somos un poco bruscos, toscos en algunas cosas y podemos aparecer de manera prematura. La epidemiología ha demostrado que casi 50% de los pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca tienen una fracción de eyección normal o conservada, ¿sí? Antes se pensaba que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tenían la fracción de eyección reducida. Entonces, se considera que entre 40 y 50% de los pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo tienen una fracción de eyección límite o de rango medio. Bien, hablemos un poquito de la etiología. Luego vamos a mencionar un cuadro específico de las etiologías. Todo trastorno que conduce a alteración en la estructura o función del ventrículo izquierdo puede predisponer a pacientes a desarrollar una insuficiencia cardíaca. Todo trastorno. La causa de la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección reducida difiere de la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección preservada o conservada, pero existe una superposición considerable entre las causas de estos dos trastornos. Pero hay que hablar claro. Sobre todo se conoce sobre la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida. Los temas, incluso los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección preservada, se desconocen o están en investigación o son mínimos. De igual manera, vamos a ver un poco de los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Del 60 al 75% de los casos de insuficiencia cardíaca es causado de manera predominante en mujeres y varones por la enfermedad de las arterias coronarias y la hipertensión arterial. Sobre todo la enfermedad de las arterias coronarias, la hipertensión arterial y la diabetes aumentan el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. En 20 a 30% de los casos de una insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección reducida, se desconoce la causa exacta. Este 20 o 30% de casos reciben la denominación de miocardiopatía no isquémica, dilatada o idiopática. En este cuadro, que viene gracias al amigo Harrison, al libro, nos muestra las causas según el tipo de insuficiencia cardíaca. Con fracción de eyección reducida, puede ser coronariopatías, sobrecargas crónicas de presión, la hipertensión, sobrecarga crónica de volumen, neumopatía crónica, la enfermedad de Chagas. ¿Sí? Si te acuerdas del equipo más o menos, puedes pensar en la enfermedad de Chagas. Y causas de la conservación de la fracción de eyección, de una insuficiencia cardíaca con una conservación de la fracción de eyección. ¿Sí? Hipertrofia patológica, el propio envejecimiento, trastornos endomiocárdicos, miocardiopatías restrictivas, la fibrosis. Y los estados de alto gasto cardíaco, trastornos metabólicos, la tirotoxicosis. ¿Por qué se menciona la tirotoxicosis? Las hormonas tiroideas pueden aumentar, no pueden, aumentan el número de receptores adrenérgicos a nivel cardíaco. No modulan la concentración de catecolaminas, pero sí tienen efecto en el número de receptores adrenérgicos. Es decir, va a haber mayor receptor y va a tener mayor efecto ionotrópico y cronotrópico, ¿sí? Que te van a aumentar el gasto cardíaco. El pronóstico. Vamos a ver cómo es el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. El paciente que tiene o desarrolla una insuficiencia cardíaca sintomática tiene un muy mal pronóstico. Del 30 a 40% de estos pacientes van a fallecer en menos de un año a partir del diagnóstico. Y el 60-70% mueren en los primeros 5 años. El estado funcional es un factor pronóstico importante para el desenlace clínico del paciente. Acá al lado derecho tenemos un cuadro de clasificación de la New York Heart Association,
la NIHA, sí, que nos va a señalar la presencia de síntomas en relación a cada paciente para poder clasificarlo. Es decir, por ejemplo, en la clase 1, el paciente, pese a hacer ejercicio o actividad física, no va a tener ningún síntoma. No va a tener fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. A diferencia, por ejemplo, que la clase 4, donde que el paciente se encuentra en reposo, es decir, acostado en su cama, sin hacer ejercicio, y tiene la dificultad para respirar, tiene palpitaciones, fatiga, dolor anginoso. Para eso nos sirve esta clasificación. Bien, hablemos un poco de la patogenia. La insuficiencia cardíaca es un trastorno progresivo que comienza después de un caso inicial. Un caso inicial lo vamos a mencionar 3, 4 veces por allí, porque luego vamos a mostrar un gráfico donde se va a resumir nuevamente todo. Por ahí se me ayuda a modular. José Brigitte, silenciando los audios. Perfecto. Entonces, este caso inicial genera un daño al miocardio con una alteración de la capacidad del miocardio para generar fuerza, con una pérdida resultante de los miocitos cardíacos funcionales. El caso inicial me causa una pérdida de la función de eyección sanguínea que tiene el corazón. Hay una reducción en la capacidad de bombeo sanguíneo. El caso inicial puede tener aparición súbita o ser de inicio gradual o insidioso, como una sobrecarga hemodinámica de presión o volumen. O podría ser también un trastorno hereditario. El factor común de los casos iniciales es que todos producen reducción en la capacidad de bombeo del corazón. Es decir, el caso inicial, ya sea de aparición súbita, de inicio gradual o por un trastorno hereditario, siempre va a causar la reducción en la capacidad de bombeo del corazón. Bien. Los pacientes con insuficiencia cardíaca mantienen y modulan la función del ventrículo izquierdo dentro de valores fisiológicos homeostáticos durante meses o años, debido a que se activan varios mecanismos compensadores o mecanismos neurohormonales. En el caso de estos mecanismos, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso adrenérgico, que van a mantener el gasto cardíaco a través del incremento en la retención de sal y agua, el incremento de la contractilidad miocárdica y la activación de la familia de vasodilatadores, como tenemos los péptidos natriuréticos, bradicininas, prostaglandinas y el óxido nítrico, que evitan la vasoconstricción periférica excesiva. Vamos a ver, y tiene que quedar claro, que la transición de un paciente con insuficiencia cardíaca sin síntomas a una insuficiencia cardíaca sintomática se va a acompañar de un incremento en la activación de los sistemas neurohormonales adrenérgicos y de citocinas que conducen a una serie de cambios adaptativos en el miocardio. A esto se le denomina remodelación del ventrículo izquierdo. Ahora bien, este es el gráfico resumen de todo lo que acabo de decir. El caso inicial, que puede ser insidioso o gradual, de manera súbita o por un factor hereditario, va a causar siempre el factor común, que es la pérdida o la reducción de la capacidad del corazón para poder bombear sangre. Tu fracción de eyección te muestra el porcentaje en este gráfico y el tiempo del desarrollo de la enfermedad. Entonces, después de este caso inicial, que tú has perdido la capacidad de bombear sangre, se activan de manera precoz, inmediata, mecanismos compensadores, los mecanismos neurohormonales. Estábamos hablando del sistema renina, angiotensina, aldosterona y el sistema nervioso adrenérgico y diversas citocinas, que sí, a corto plazo te ayudan a mantener el sistema en valores homeostáticos adecuados, pero a largo plazo causan un daño secundario irreversible, ¿sí? Y en el tiempo, en años, te van a llevar desde tu caso inicial, donde eras asintomático, porque se controló gracias a estos mecanismos compensadores, de una insuficiencia cardíaca asintomática a una insuficiencia cardíaca sintomática
porque ocurre la remodelación del ventrículo izquierdo. Bien. Los mecanismos de la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección reducida. Es en la remodelación del ventrículo izquierdo donde ocurre todos estos sucesos. Hipertrofia y alteración en las propiedades contráctiles de los miocitos, necrosis, apoptosis y muerte celular autofágica de ellos, desensibilización de los receptores beta adrenérgicos, anomalías en la producción de energía y en el metabolismo del miocardio, reorganización y remodelación de la matriz extracelular que va a resultar en la pérdida del apoyo estructural a los miocitos. Es así que la presión mecánica del miocito, las neurohormonas circulantes, citocinas inflamatorias, siempre por ahí está el factor de necrosis tumoral metiendo sus narices en todo, los factores de crecimiento, otros espectros y radicales de oxígeno son el estímulo biológico para estos cambios profundos que contribuyen a la progresión de la insuficiencia cardíaca. Es decir, progresas de una insuficiencia cardíaca asintomática a una insuficiencia cardíaca asintomática con remodelación ventricular izquierda. Gracias a estos mecanismos neurohormonales que desencadenan todos estos efectos de remodelación en el ventrículo izquierdo. Tenemos un esquema. De otra manera, este esquema gracias al tío Goodman, que lo plasma de otra manera, pero que es lo mismo. Acá le faltaría nada más que ponga lesión inicial. La lesión inicial en el corazón te causa la capacidad del corazón para poder bombear la sangre, que te disminuye el gasto cardíaco. Entonces hay menor presión sanguínea, menor perfusión de órganos y se activan los mecanismos compensatorios, sistema nervioso adrenérgico, simpático, el sistema renin-angiotensina, opción de vasopresina, van a aumentar y estos a corto plazo van a hacer es producir vasoconstricción, aumento de la poscarga, de la precarga, disminuyen la perfusión renal, la natriuresis y la diuresis y generan que aumente la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción miocárdica y la presión sanguínea para controlar, aumentar el gasto cardíaco. Pero a largo plazo te van a generar hipertrofia del miocardio, muerte celular, fibrosis y arritmias. Entonces, este es el mismo esquema, en otras palabras, ¿no? Y aquí te indica, por ejemplo, qué fármacos se van a empezar a usar. Entonces ya te va dando una idea de cómo va a ser. Vamos a empezar también a usar yecas, ARAs, beta bloqueadores, ¿sí? Diuréticos, vasodilatadores, antiarrítmicos incluso. Bien, se habla de que finalmente hay una liberación de péptidos natriuréticos en la remodelación ventricular izquierda por la distensión de las cavidades cardíacas, que tiene efectos positivos y negativos en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Bien, lo que habíamos mencionado es la justificación clínica para usar fármacos antagonistas de estos sistemas, de los sistemas neurohormonales. Bien, entonces hemos hablado básicamente de los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección reducida. Pero como les decía, se conoce muy poco sobre los mecanismos sobre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o conservada. Aquí, gracias al señor Goodman, tenemos otro esquema que nos dice que la hipertensión, la diabetes, las enfermedades de las arterias coronarias, la obesidad van a causar hipertrofia de los cardiomiocitos. Hola, Diego, no se te escucha. Matriz extracelular. Además, ocurre una alteración del acoplamiento, excitación, contracción. ¿Cómo? Con una disminución de la función del CERCA2, que tiene a cargo la recaptación de calcio intracelular hacia el retículo sarcoplasmático. Este va a estar disminuido.
Además que hay una hiperfosforilación del receptor para rianodina. Este va a permitir la fuga de calcio de retículos sarcoplasmáticos. ¿Sí? Entonces vamos a obtener grandes cantidades o grandes concentraciones de calcio intracelular y no van a ser almacenados en el retículo sarcoplasmático, que afectan ambos mecanismos, ambas alteraciones, afectan la capacidad del miocito para contraerse y contribuyen a la disminución de la función sistólica del ventrículo izquierdo en los pacientes con insuficiencia cardíaca. La relajación miocárdica es un proceso dependiente de ATP. Cuando ocurre casos de isquemia, disminuye la concentración de ATP, por ejemplo, en enfermedades arteriales coronarias, interfieren con este proceso y aumentan la rigidez miocárdica, además de que disminuye la relajación miocárdica. Por este lado, esto puede ser secundario a la hipertrofia cardíaca y al incremento del contenido de colágeno. Y la disminución de la relajación miocárdica con retraso en el llenado del ventrículo izquierdo por disminución de la distensibilidad ventricular y un incremento en las presiones de llenado o al final de la diástole. Entonces, nuevamente lo repito, para que un paciente progrese de insuficiencia cardíaca asintomática a insuficiencia cardíaca asintomática y hay un pronóstico negativo, que puede ser en un periodo de meses o años, tiene que ocurrir la remodelación ventricular y esta se da gracias a los mecanismos neurohormonales compensatorios de la disminución de la capacidad de bombeo de sangre por la lesión inicial. Entonces, la remodelación ventricular, allí van a ocurrir cambios en la masa, forma y composición del ventrículo izquierdo que ocurren después de lesión cardíaca o enfermedades que causan cargas hemodinámicas anormales, donde hay disminución, donde existe disminución del gasto cardíaco anterógrado, aumento de la dilatación del ventrículo izquierdo, es decir, distensión de este ventrículo, y un aumento en la sobrecarga hemodinámica del ventrículo, que nos llevan a la progresión de la insuficiencia cardíaca y un adelgazamiento de la pared ventricular, everación de los péptidos natriuréticos. Pero eso es una fase ya negativa. La dilatación creciente del ventrículo izquierdo produce inmovilización de los lóbulos pilares. Es decir, con la insuficiencia consecuente del aparato valvular mitral e insuficiencia mitral funcional, lo que a su vez causa mayor sobrecarga hemodinámica hacia el ventrículo. La remodelación del ventrículo izquierdo puede corregirse después del tratamiento médico y con dispositivos. Esta corrección se relaciona con mejores resultados clínicos en pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida. Y este se va a convertir en uno de los objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, es decir, evitar o revertir la remodelación del ventrículo izquierdo. Bien, en esta diapositiva se muestra los criterios de Framingham. Estos criterios clínicos que vienen estudiados desde ya hace mucho tiempo por esta ciudad norteamericana donde se hizo el estudio, establecen o permiten establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con sus criterios de la clínica según los signos o síntomas sean mayores o menores, ¿sí? Aquí el inconveniente es que tiene una escasa especificidad. Ya vamos a ver más adelante que se piden, además de la clínica, algunos datos de laboratorio para confirmar una insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Los síntomas renales son la fatiga y la disnea. La fatiga por la disminución del gasto cardíaco. La congestión pulmonar con acumulación de líquido intersticial activa los receptores J y juxtacapilares, que a su vez estimulan la respiración rápida y superficial que caracteriza la disnea cardíaca. Este es solamente uno de los mecanismos, de los diversos mecanismos causantes de la disnea. La ortopnea es muy frecuente en el paciente con insuficiencia cardíaca. Es esta disnea que ocurre en decúbito. Resulta de la redistribución del líquido de la circulación esplácnica y de las extremidades inferiores hacia la circulación central durante el decúbito, con un incremento resultante en la presión capilar pulmonar, que suele aliviarse con la posición sedente o al dormir con almohadas adicionales, así como se ve acá este viejito, ¿sí? Un mayorcito también.
La disnea paroxística nocturna. Son episodios agudos de disnea grave y tos que suelen ocurrir por la noche, sobre todo, y que despiertan al paciente, por lo general después de 1 a 3 horas de acostarse. Puede manifestarse por tos o sibilancias, donde la tos es persistente y con sibilancias incluso después de haber asumido la posición. La respiración de chain strokes es algo muy frecuente. También es conocida como la respiración episódica o respiración cíclica. Se observa en el 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y casi siempre se relaciona con gasto cardíaco bajo. Bien, esto se va a originar por el incremento de la sensibilidad de los centros respiratorios a la presión de dióxido de carbono arterial y un periodo circulatorio alargado. Hay una fase de apnea durante la cual el periodo de oxígeno arterial disminuye y la presión de CO2 arterial se incrementa. Estos son valores a considerar, ¿sí? Son datos importantes. Estos cambios en el contenido de la gasometría arterial estimulan el centro respiratorio que se encuentra deprimido, lo que da origen a hiperventilación e hipocapnia, seguida a su vez de recurrencia de la apnea. Es decir, hay respiraciones seguidas con un proceso de apnea, pero bueno, ¿saben qué? Es mejor verlo que escucharlo. Vamos a verlo acá. ¿Dónde está? Está el video. No se esconde. Quiere, se niega. Se hace la difícil. A ver, ¿qué está pasando? Uy. Bueno, parece que no se puede proyectar el video por alguna extraña razón. Pero ya se mencionó las características o los rasgos, detalles más importantes de este tipo de respiración. Bien. A ver. Hay que ver qué sucede. Está cargando la pantalla. Ya. El diagnóstico. Este es relativamente sencillo cuando el paciente presenta signos y síntomas clásicos. Pero, sin embargo, estos no son específicos ni sensibles. Como ya lo decíamos, en el caso de los criterios de Framingham, para el diagnóstico de sujetos de alto riesgo que representan o que tienen signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, deben realizarse pruebas de laboratorios adicionales. El paciente. ¿Qué pruebas adicionales o habituales se puede pedir? La biometría hemática, la creatinina sérica, enzimas hepáticas, pruebas de orina, si es diabético, glucosa sérica en ayuno, dislipidemia, el perfil lipídico. Además, el electrocardiograma. Se recomienda la realización sistemática de un electrocardiograma de 12 derivaciones. Permite valorar el ritmo cardíaco, establecer la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo o el antecedente de un infarto de miocardio, valorar el beneficio del tratamiento de resincronización. Todo esto te permite hacer el EKG. Un EKG normal excluye la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. La radiografía torácica te permite determinar o observar el tamaño y forma del corazón. ¿Sí? Cuando te dicen el gordito de buen corazón, el gordito de corazón grande, sí, tiene un corazón grande, pero porque tiene cardiomegalia, tiene una insuficiencia cardíaca, ese gordito se va a morir probablemente. Mira cómo se ve la silueta cardíaca. Morada, enorme, prominente. La radiografía torácica te permite valorar el estado de la vasculatura pulmonar e identificar causas no cardíacas de los síntomas del paciente. Los pacientes con una insuficiencia cardíaca aguda tienen evidencia de hipertensión pulmonar, edema intersticial, edema pulmonar o combinaciones de estos, que se ven en la radiografía. Pero la mayoría de los sujetos con insuficiencia cardíaca crónica no presentan estas manifestaciones. La valoración de la función del ventrículo izquierdo se realiza con estudios no invasivos de imagen cardíaca. Son esenciales para el diagnóstico, valoración y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Sobre todo la ecocardiografía bidimensional con Doppler, acuérdate. Porque por acá, de acá te van a venir una pregunta de repente, me parece, en el test de ahora. La valoración semicuantitativa del tamaño
del ventrículo izquierdo y de su función, presencia o ausencia de anomalías valvulares o del movimiento parietal regional. Además, la presencia de dilatación auricular izquierda e hipertrofia del ventrículo izquierdo, junto con anomalías del llenado diastólico del ventrículo izquierdo detectados por pulsos de onda y dopplerístico, van a ser útiles ¿para qué? Para valorar una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, como sería el procedimiento y lo que tú apreciarías. Bien, la resonancia magnética. Las imágenes por resonancia magnética es el método ideal para que tú puedas valorar la masa, volumen y estructura del ventrículo izquierdo. El índice más útil de la función del ventrículo izquierdo es la fracción de eyección. La fracción de eyección es fácil, tanto de medir, con pruebas no invasivas, como de comprender. Y ya mencionamos su importancia. Una fracción de eyección es normal cuando este es el más del 50%. La función sistólica suele ser adecuada y cuando la fracción de eyección presenta disminución significativa, suele haber disminución de la contractilidad. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno al esquema de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Vamos a ver que algunos de los objetivos son mejorar los síntomas del paciente, mejorar la clase funcional, aumentar la sobrevida, y ya lo habíamos mencionado, evitar o tratar de revertir la remodelación ventricular. Bien, el tratamiento va a ser o bien etiológico, donde se busca eliminar la causa siempre que sea posible. La corrección va a ayudar a alcanzar un adecuado funcionamiento del corazón. Y si este no se corrige, el resultado será parcial e insatisfactorio, negativo, en otras palabras. Bien, ahora el tratamiento farmacológico. Eso es un cuadro también que viene parte de la guía de tratamiento de la insuficiencia cardíaca de la Asociación Americana del Corazón. Ya tiene un buen tiempo, donde hay una clasificación por etapas de riesgo de insuficiencia cardíaca y cómo podría ser el manejo, los objetivos y el manejo terapéutico, ¿sí? Donde te va a manifestar su clínica, los pacientes, los objetivos y sus fármacos, según la clasificación, en etapas. Este tratamiento farmacológico es escalonado según la progresión de insuficiencia cardíaca. De un riesgo de insuficiencia cardíaca, paciente diabético, con hipertensión o con enfermedad de arteria coronaria, y un paciente que ha tenido un IMA o ha tenido una lesión inicial que desencadena la insuficiencia cardíaca y ya progresa y necesita otro tipo de tratamiento. En el tratamiento farmacológico se van a usar este grupo de fármacos: diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas receptores de angiotensina 2, beta bloqueadores, péptidos natriuréticos recombinantes, vasodilatadores, ionotrópicos. Aquí un esquema resumen de dónde podrían ubicarse o dónde podrían situarse estos fármacos, tendrían acción. La insuficiencia cardíaca genera una disminución del gasto cardíaco con activación del sistema nervioso simpático. Estos son los mecanismos compensatorios: sistema renal de angiotensina, sistema nervioso simpático. Compensatorios que quieren aumentar el gasto cardíaco. Y entonces allí es donde nosotros vamos a modular con los fármacos, en los mecanismos neurohormonales, tanto en el sistema de renina angiotensina como en el sistema nervioso simpático. Allí vamos a usar nuestros fármacos. Los diuréticos. ¿Sí? Vamos a empezar hablando de los diuréticos. ¿Cuáles son sus indicaciones en el caso de edema agudo pulmonar? Furosemida de 20 a 40 miligramos intravenoso. Se debe valorar de 30 a 60 minutos después. Igualmente, si es 20 a 60 miligramos cada 6-8 horas, según la respuesta. Cloruro de potasio de 40 a 80 miliequivalentes por litro en 24 horas. Y el uso de la espironolactona. En la insuficiencia cardíaca, las indicaciones de los diuréticos: furosemida de 20 a 40 miligramos, en ciertas horas específicas. Por ejemplo, acá se designa a las 8 y a las 2 y pueden requerir 300 miligramos en 24 horas. Igualmente la espironolactona, se os vendo que la espironolactona se menciona nuevamente, porque la espironolactona ha demostrado tener un efecto beneficioso, benéfico, para prolongar la vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Además de otros tipos, sería la bumetanida con espironolactona. Hay que tener algunas consideraciones en el uso de los diuréticos.
se debe tener mucho cuidado de no causar depresión del volumen. ¿Sí? Básicamente disminuye la volemia, causa debilidad, mareo, lipotimia o síncope. Si el paciente queda asintomático, ya se puede suspender el tratamiento con diuréticos y el paciente puede continuar con una dieta hiposóica moderada, más un digitálico y un YECA. Si aparece oliguria y aumento de peso, continuar con el tratamiento diurético. Bien, hay que tener presente que los diuréticos nos van a causar trastornos hidroelectrolíticos. Bueno, nada más vimos un caso de una paciente que tuvo una infección por lesión plantar, progresó a sepsis, manifestaba no tener insuficiencia, ningún problema cardiovascular. Progresó a sepsis, entonces tuvo que entrar a UCI y se determinó que tenía insuficiencia cardíaca. Estaba en la clasificación hija de tipo 4, aparte de lo de la sepsis. Entonces empezó el tratamiento con furosemida, pero este nos causó un desequilibrio electrolítico grave. Llegamos a hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia. Entonces, se tuvo que corregir después del drama. Entonces hay que tener cuidado cuando se le administran los diuréticos de alto techo terapéutico, como son los diuréticos de ASA, estamos hablando de la furosemida. Hay que tener mucho cuidado cuando se administran estos fármacos, indicados sobre todo en edema agudo de pulmón, pero estamos viendo que no sirven en la insuficiencia cardíaca. Entonces, los trastornos hidroeléctricos que ocurren a la administración de diuréticos son cambios hemodinámicos y neuroendocrinos propios de la insuficiencia cardíaca, aumento de los trastornos por efectos producidos por los fármacos administrados. En el caso de diuréticos, aumenta la depresión de valile, sodio y magnesio, además de calcio también. Los YECA aumentan la excreción de sodio y la retención de potasio, además de inhibición del sistema adrenérgico. Ahora sí, vamos a hablar un poco más de los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Estos fármacos son muy útiles en la insuficiencia cardíaca crónica, que causa incapacidad física y disminuye las resistencias periféricas y la poscarga. Además, disminuye de manera significativa los volúmenes ventriculares. Nos va a ayudar en la restauración de la relación masa-volumen. Además, nos beneficia con la reducción del estrés parietal y del costo metabólico. Y con los estudios PROVET y RADIANT-C se ha visto que hay una mejora del paciente con insuficiencia cardíaca cuando se le administra con digoxina y un YECA y un diurético. Los YECA, la reducción de la concentración de la dilatación ventricular es un efecto positivo de ellos, además de la reducción de los volúmenes ventriculares y la mejoría de la función ventricular con mejora de la clase funcional. Hay una disminución de la mortalidad. Ahora sí, en el estudio que mencionaba hace rato, el de PROVET y RADIANT-C, se encontró que a la administración de un digital más un diurético más un YECA va a hacer que el paciente con insuficiencia cardíaca, que es sintomático, disminuya el número de internamientos por recaída en insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los efectos neuroendocrinos que tiene estos tipos de fármacos? Disminución o reducción de la hipertrofia vascular de colágena, disminución de la secreción de hormona antidiurética, disminución o reducción de la secreción de aldosterona, activación del efecto de los péptidos natriuréticos y va a mediar que se evite la apoptosis. ¿Cuáles son las indicaciones? En este caso lo estamos usando en insuficiencia cardíaca crónica, paciente con miocarditis, tú sabes que se usa en la hipertensión, entonces ya lo sabes. Insuficiencia cardíaca crónica, pacientes recuperados de un infarto agudo miocardio, la insuficiencia cardíaca por valvulopatías, Brigitte. Entonces, ya veíamos las indicaciones y qué efectos colaterales puede producir este grupo farmacológico. Puede generar hipotensión arterial, elevación del nitrógeno ureico en sangre, creatinina, potasio. Entonces hay que tener cuidado de pacientes que tienen mala función renal, pacientes con insuficiencia renal, tener cuidado de no administrar con AINES. La tos seca irritativa es lo más desagradable que puede producir este tipo de medicamentos. Sí, es muy molesta e intratable. Y se le va a indicar la interrupción de estos fármacos. Se le va a cambiar a un ARA. Acá la dosis. El captopril, de 6.25 a 12.5 miligramos cada 8 horas. En el tratamiento inicial de la insuficiencia. El enalapril, el lisinopril, el fosinopril.
Función para el caso de pacientes con insuficiencia renal, está bien, recomendados. Entre mayor dosis de YECA tolere el paciente, mayor será el efecto en prolongar su vida. Esto se debe recalcar, ¿sí? Se debe tener presente esto. Entre más dosis soporte de YECA, mayor será el efecto en prolongar su vida. Bien, vamos a pasar al siguiente grupo farmacológico, que son los antagonistas receptores de angiotensina 2. Estos tienen su efecto en el receptor AT1, que ejerce la mayoría de los efectos nocivos de la angiotensina 2, es decir, que causa vasoconstricción, estimulación simpática, hipertrofia celular, efectos renovasculares, es decir, efectos muy negativos. Algunos medicamentos, ejemplos de estos medicamentos, es de los sartán, candesartán, valsartán, te das cuenta que termina en sartán, sartán, bien. Hay una reducción significativa de los volúmenes ventriculares con el uso de estos medicamentos. Son tan eficaces como los YECA en la reversión del proceso de reestructuración del ventrículo izquierdo, la mejora de los síntomas del paciente, los reingresos y la prolongación de la vida. Además, hay un valor añadido en los beneficios, o hay más beneficios cuando se administran en conjunto estos grupos farmacológicos. De repente porque el sistema renina-angiotensina tiene múltiples vías de activación o la activación de la angiotensina. Estos grupos farmacológicos vamos a ver ahora sus indicaciones y sus efectos colaterales. Indicado, tú sabes que también se usa en hipertensión, pacientes que no toleran los YECA, en la insuficiencia cardíaca crónica en pacientes con miocardiopatía, insuficiencia cardíaca crónica en pacientes recuperados de un infarto con miocardio, en una insuficiencia cardíaca aguda o crónica por disfunción sistólica secundaria o NIMA, en la insuficiencia cardíaca por valvulopatías también. ¿Qué te puede producir que sea negativo? Los colaterales. Te puede bajar demasiado la presión, igual elevación del boom y otros. Dosis, acá hay una dosis inicial y una dosis máxima del valsartán, dosis inicial de 40 miligramos y la máxima de 160 miligramos. Del valsartán inicias con 12.5 hasta 25 por día y la dosis máximo tope 50 miligramos por día. En mayores de 75 años hay más riesgo de hipotensión, o el riesgo de hipotensión es mayor, además de disfunción renal e hipercalemia. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente grupo farmacológico, que son los beta bloqueadores. Estos permiten la regresión de la hipertrofia miocárdica aproximadamente a los 18 meses. Bien, van a permitir cambios en la forma del corazón, de esfera a elipse. Mejora la función ventricular, ¿sí? Y el detenimiento del proceso de progresión de la insuficiencia cardíaca. Los beta bloqueadores están contraindicados en la insuficiencia cardíaca aguda, crónica, en la que está en fase sintomática. En este caso se debe iniciar tratamiento con beta bloqueadores cuando hayan pasado las manifestaciones: reposo, dieta hiposódica, inotrópicos, diuréticos, los YECA y los ARA. Algunas consideraciones al administrar estos medicamentos es la posibilidad de desencadenar una insuficiencia cardíaca aguda o una insuficiencia cardíaca cardiogénica en pacientes con importante daño miocárdico o choque. El efecto inotrópico positivo básicamente aparece a las 3 semanas de tratamiento. Es decir, acá hay dos límites, ¿sí? La regresión hipertrófica miocárdica aproximadamente a los 18 meses y el efecto inotrópico positivo aproximadamente a las 3 semanas, ¿sí? Entonces, no esperes efectos inmediatos. Los beta bloqueadores, ¿cuáles son las dosis? Del carvedilol, 3.12 miligramos cada 12 horas, un inicio. Del bisoprolol, de 1.25 miligramos cada 24 horas. Hay que recordar que básicamente no te inducen a más riesgos de los ya mencionados. Ahora hay que pasar a el otro grupo farmacológico. En el caso del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, los vasodilatadores. Tenemos los nitratos, ¿sí? La administración oral o intravenosa y la hidralazina. Nitrato, la nitroglicerina, mononitrato de isosorbide, dinitrato de isosorbide, el nitroprosato sódico, esto es inmunizado. Son de utilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal que no toleran los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Entonces estos puntos que están señalados con rojo
son importantes, ¿sí? Parece que están así señalados con rojo, pero son puntos clave que se deben recordar siempre. Además de la lacina, que puede ser vía oral o intravenoso, reduce las resistencias espláncnicas coronarias y periféricas. Tiene un efecto antihipertensivo ya mencionado, efecto inotrópico positivo. Mejora la presión sistólica y diastólica. En el caso de los nitratos, ¿qué beneficios nos brindan? Vasodilatación de predominio venoso, arterial en el caso de administración a dosis altas. Hay una mejora de la precarga, mejora de la resistencia vascular coronaria y periférica, mejora de la presión sistólica y diastólica. Vamos a ver cómo son sus posologías, dosis. La hidralazina, vamos a administrar 20 miligramos en 20 minutos por vía intravenosa, y esto se va a repetir a los 30 minutos, o puede ser 25 o 100 miligramos cada 6 o 8 horas. El nitroprusiato de sodio, vamos a darle una perfusión inicial de 0.25 a 0.5 microgramos por kilogramo por minuto hasta un tope máximo, ¿sí? Acuérdate que el tope máximo es de 10 microgramos por kilogramo por minuto en la administración intravenosa. La nitroglicerina, la perfusión inicial de 5 a 10 microgramos por minuto, que puede ir aumentándose en 10 microgramos por minuto cada 5 minutos hasta un máximo de 300 microgramos por minuto. Y esto que está con rojo. La hidralazina, 25 miligramos, y nitrato de isosorbide, 10 miligramos, con YK y Atlas. Respecto de un neutrónico recomendante, aquí está bien mencionado que más allá de la lesión inicial en la insuficiencia cardíaca y la activación de mecanismos compensatorios que son neurohormonales, la aparición de los péptidos natriuréticos de manera fisiológica ocurre cuando ya hay una remodelación ventricular y el paciente tiene una insuficiencia cardíaca sintomática, tiene un pronóstico grave y aparecen estos péptidos que tienen efectos positivos y negativos en el progreso de la insuficiencia cardíaca. Pero tienen efectos positivos en los cuales se han estudiado y se han desarrollado estos péptidos natriuréticos recombinantes. Mejoran la poscarga y la precarga, aumentando el gasto cardíaco de forma indirecta. Reduce la presión capilar pulmonar y síntomas de disnea. Va a suprimir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que reduce además la síntesis de colágeno por el fibroblasto y la hipertrofia vascular. Estos péptidos natriuréticos recombinantes, el caso de Nesitide, el que se conoce, bueno, por lo menos, es un péptido natriurético humano, cadena recombinante, se usa en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con descompensación aguda, en caso de que tiene disnea de reposo, o con mínimos esfuerzos. Bien. Nada, se dejó en el chat, primero agradecerles por haberme escuchado. Es un tema importante, de verdad. Algunos chicos que están llevando bases farmacológicas van a sacar muchas preguntas seguramente de esta información y estoy seguro que les va a servir. Lo poco o lo mucho que se haya podido alcanzar, nada, se les agradece por haberme escuchado. A ver, vamos a ver si hay preguntas en el Drive. Hola chicos, buenos días. Comentarles que esta grabación va a estar en el canal de YouTube del Comité Permanente Académico, que igual forma lo van a encontrar en el post-test. En unos minutos les vamos a pasar el post-test por este chat. Ya. No sé qué ha pasado con esto, con el esquema de preguntas. Parece que no se ha actualizado o no se ha accedido a las preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar con el test que se va a hacer. Recibir algunas indicaciones, chicos, para el test. Por favor, cuando ingresen, ahorita les voy a enviar el link. Cuando ingresen, coloquen su nombre correctamente.
conocer su nombre correctamente, pues, ¿por qué los beta bloqueantes están utilizados en agonizantes de la insuficiencia cardíaca? En agudización de la insuficiencia cardíaca. Bueno, como ya había mostrado en el cuadro o el esquema de tratamiento para la insuficiencia cardíaca, a veces hay limitaciones en los esquemas de tratamiento o la preferencia de un fármaco por las reacciones adversas que puede tener o los efectos colaterales. Bien, la preferencia de un fármaco o la limitación de uno es por los efectos positivos, más allá de los efectos colaterales que puede producir. En el caso de la selección o evitar usar beta bloqueantes en un caso de una insuficiencia cardíaca aguda o con el beneficio de otros fármacos, es selectivo en relación a beneficiarse y no aumentar riesgos con efectos colaterales o negativos o que sean perjudiciales. ¿Alguna dieta o ejercicios específicos? Pasaron las diapositivas, felicitaciones ponente. Hola, sí, vamos a pasar las diapositivas por los grupos de WhatsApp. ¿Cuál sería el tratamiento no farmacológico para prevenir la insuficiencia cardíaca? El cuidado de los líquidos, hay indicaciones del manejo de los líquidos, la alimentación. Si tiene, por ejemplo, el paciente es diabético o es hipertenso, también se le va a dar una orientación básicamente de la alimentación que debe llegar a tener. Si es diabético, obviamente le vas a tener que decir de manera muy seria que tiene que prohibirse los azúcares. Si es un paciente hipertenso, obviamente le vas a decir que tiene que restringirse las comidas con gran cantidad de sodio, limitarse las concentraciones de sal y siempre estar medicándose con sus fármacos antihipertensivos. Paciente con enfermedades de arterias coronarias, decirle que debe limitarse en las comidas con altas concentraciones de grasas saturadas, consume de verduras, frutos, entre otros. Como les digo, ahora vamos a pasar, porque, a ver, vamos a actualizar de repente por eso otra pregunta. Ya. Entonces, para que ustedes puedan acceder al test, por favor les digo, si ustedes aprueban, para entregarse, nosotros hacemos los certificados de una manera ya programada en nuestros sistemas, que si su nombre sale de manera errónea, está con mayúscula todo, o no está correctamente escrito, no se le va a poder entregar, porque se desconfigura todo y tenemos que estar cambiando muchos pasos. Entonces, por favor, si ustedes aprueban y colocan su nombre correctamente, se les va a enviar un link donde van a poder descargar su certificado. Ahora mismo estoy enviando el link del test. Ya. Recordarles que allí también se le está agregando los links de nuestras páginas donde pueden seguirnos, donde les vamos a estar enviando notificaciones, información. Incluso en la página de Instagram vamos a estar subiendo resúmenes médicos, vamos a subir libros. Sí, que estamos usando el sistema de código QR, es decir, tienen un lector QR, le das una pasada y te da un código y te lleva al libro de descarga. Vamos a estar subiendo libros, por ejemplo, hoy día, entre hoy día y mañana se va a subir el Harrison, la edición 20, el Goodman igual. Nada, mucha suerte en su test y muchas gracias por haberme escuchado. Espero que nos sigan y espero que nos reencontremos en una siguiente ponencia. Muchas gracias. Dale, chicos, agradecerte, Diego, por tu gran ponencia, agradecerles, chicos, también por formar parte de esta familia CPA, y tienen 25 minutos para completar su post-test. Gracias, chicos, eso es todo.